Así es, va a pedir que se investigue si la empresa de reparto a domicilio está incurriendo en un posible delito por seguir operando con autónomos y vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, a pesar de que la llamada Ley Rider entró en vigor hace un año. Esta ley establece que los repartidores deben estar en nómina. La ministra ha dicho que las empresas rebeldes tienen que adaptarse a las reglas del Estado social y de derecho. Esa solicitud de la ministra Yolanda Díaz a la Fiscalía se refiere por ahora solo a Glovo, porque la empresa ha sido ya expedientada en varias ocasiones. Gracias, Manuel. Pues nos acompaña ahora mismo una persona que ha trabajado para Glovo, una rider. Hablamos con Nia. ¿Qué tal, Nia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Me cuentan que has trabajado en Zaragoza como unos 10 meses para Glovo. ¿En qué condiciones? ¿Contratada? ¿Como autónoma? Bueno, pues principalmente he trabajado como autónoma. Primero he trabajado en la plataforma de Glovo y después, por las condiciones que tenía deplorables, me pasé a una cooperativa, a Zámpate, que es la cooperativa que tenemos en Zaragoza. Y durante todo el tiempo que trabajaste para Glovo, ¿fue todo el tiempo como autónoma? O sea, la ley Rider, que recordamos, obliga a contratar a esas personas que están como falsos autónomos, porque así lo ha reconocido la justicia. ¿En algún momento Glovo ha cambiado su relación laboral con sus empleados? Bueno, la evidencia que yo tengo, no conozco a nadie que realmente haya trabajado para Glovo, contratado directamente al menos, en régimen general. Las personas hasta el día de hoy han seguido trabajando en el modelo de autónomo. Es posible que se hayan hecho algunas subcontratas, porque es lo que han hecho todas las empresas, todas las grandes plataformas. Sin embargo, Glovo, digamos que ha desafiado de una forma diferente la ley y ha mantenido el modelo de autónomo, se supone, introduciendo también un cierto pool de trabajadores contratados. Y Nia, ¿cuáles eran? Sí, continúa. Sí, la realidad es que se hizo una inversión muy grande, Glovo hizo una inversión muy grande en una consultoría para poder desafiar esta ley, y eso se tradujo en los trabajadores en una reducción de los beneficios y en un empeoramiento de nuestras condiciones. Una de las condiciones que cambiaron, por ejemplo, fue el régimen de facturación, ¿vale? Porque en esto también es como un poco lo que se sostenían para decir que ya no éramos falsos autónomos, porque antes facturábamos a Glovo, nuestro pagador era Glovo. Entonces, a partir de la ley Rider, lo que pasaba es que nuestro pagador era el restaurante y el cliente. Sin embargo, también se tuvieron problemas con eso y se desafió la ley. Creo que también por ahí Inspección de Hacienda, de Trabajo, puede ir, porque tenían problemas en poner como en la factura a los clientes. Y con los restaurantes también tenían problemas. Entonces, aunque su plan era dejar de facturar directamente a Glovo y pasarlo a restaurantes y clientes, tenían que facturar a Glovo mientras solucionaban ese problema. Esto lo destaco porque creo que también es de vital importancia para que se haga una revisión desde las instituciones. O sea, había otros pagadores de por medio, otros intermediarios, pero vuestra situación era la misma. Hablabas de unas condiciones deplorables. ¿Qué condiciones eran esas? Bueno, pues más allá de lo que es ser autónomo también, sumado a que estás en un trabajo en el que estás completamente expuesto al peligro de la carretera y también a la discriminación de las clientes y de los restaurantes, porque al final existe una aporofobia, ¿no? Una fobia a los pobres, que nosotros como trabajadores que estamos en un trabajo que socialmente está poco aceptado, pues vivimos día a día. Entonces tú siempre estás en la puerta de atrás, en el restaurante, y luego pues tienes una serie de discriminaciones que si tú le pides cuenta a Glovo, no pasa nada. Yo, por ejemplo, sufrí una agresión y no hubo una respuesta de Glovo, ni siquiera me mandaron un mensaje de condolencia ni nada, porque fue una agresión física. Y probablemente esta agresión fue motivada porque yo era una trabajadora pobre, estoy en un trabajo que no está aceptado socialmente. Entonces, esto también creo que motivó esta agresión. Luego, además, esto se ha unido un poco a esto, los accidentes de trabajo. Es muy difícil hablar con Glovo si tienes un problema, un accidente, porque hay una burocracia y si no tienes contactos no te pueden hacer un certificado que tú necesitas para luego presentarlo a la mutua como que estás trabajando en una aplicación, ¿no?
Porque al final esto es lo que pasa cuando tú estás trabajando en una plataforma, que no tienes un jefe, no tienes un supervisor, es una aplicación. Entonces tienes que ir detrás en ese problema y en miles. Estás hablando con un bot muchas veces, con un robot, para quien no lo entienda, con un ordenador, con el chat en un móvil, y aunque tengas un problema real, si no dices las palabras perfectas, después de un montón de rato intentando hablar con ellos o tienes un contacto, no puedes llegar a hablar con una persona real. Y, por supuesto, solucionar un problema real. Y ni esta situación que describes, tanto la falta de respaldo por parte de la empresa si sufres un accidente laboral, como en este caso esa agresión que dices que sufriste, ¿la han vivido otros compañeros tuyos también trabajando como riders para esta misma empresa o para otras similares? Sí, bueno, luego también está el racismo. Hay un caso muy importante que ojalá algún día salga a la luz, de un caso de racismo de miles que hay, porque hay muchos compañeros que por ser migrantes son parados en la calle para revisar sus mochilas como si fueran traficantes y están trabajando, o porque también hay una realidad que puedo hablar de esto, de las cuentas alquiladas, y que pues muchas veces lo están haciendo personas migrantes porque no tienen los papeles para estar de autónomo o no tienen las condiciones para hacerlo porque eso pues cuesta mucho dinero. Pues esta persona tenía un segundo trabajo en B, también de rider para un local, y la policía pues hizo un abuso policial y lo violentó, etcétera. Globo tampoco respondió nunca por eso. Y Nia, dices que has cambiado de empresa por todo lo que estás describiendo. Estás ahora en una cooperativa en la que también trabajas como rider. ¿Cuál es tu situación en estos momentos? Ahora mismo yo no trabajo en la cooperativa, pero he trabajado y bueno, es muy diferente. Una de las cosas que se nota mucho también es el contacto, y no es una jerarquía, no es algo vertical. Somos horizontales totalmente, los compañeros hablamos todo el rato, tenemos un sistema de comunicación directa walkie-talkie en el que si pasa cualquier cosa nos cubrimos, vamos al socorro y al auxilio del compañero si le pasa cualquier cosa, o si no llega a hacer un pedido lo hace el otro. Y las condiciones pues son muy diferentes, también es asambleario porque es una cooperativa. Entonces yo también hago el llamamiento un poco a quien me esté escuchando y suele ser demandante de este tipo de servicios, que se replantee realmente a quién quiere demandar estos servicios, porque quizá por 50 céntimos más estás dándole trabajo a personas que lo están intentando hacer bien. Pues Nia, te agradecemos mucho tu testimonio y gracias por darnos estos datos, esta evidencia que tú has padecido trabajando como rider para Globo. Un saludo, gracias. Gracias. Pues aquí hay varios debates de fondo. Por un lado, la situación que ha vivido como falsos autónomos, porque así lo ha reconocido la justicia, trabajando para Globo, una empresa que al parecer, según nos está contando esta ex trabajadora de esta empresa, no han cambiado las condiciones. La ley Rider no ha hecho modificar la relación laboral de trabajadores con la empresa. Por otro lado, ese otro debate de sufrir accidentes laborales y no ser respaldado por la empresa, o esas agresiones o racismo, como ha manifestado, porque son determinados colectivos los que fundamentalmente realizan estos trabajos y sufren el rechazo incluso de la sociedad. Y luego otro debate de fondo sobre ya los clientes. Óscar. Son muchos debates y muy amplios todos ellos. Esa parte del debate que afecta, que le hablaba de ella, ¿no?, de la raíz de los trabajadores pobres o del racismo o de cómo el cliente se enfrenta a la persona que le lleva la comida, va más allá de los empleados de Globo o de cualquier otra empresa de reparto, ¿no? Puede suceder a cualquier persona que vaya por la calle, y es verdad que, bueno, pues se registra o se para más a la gente que son negros por el color de su piel que a los que somos blancos, y eso es una realidad, y en algunos barrios de esta ciudad sucede. En lo puramente laboral, en el caso de Globo, yo me alegro de que haya un Ministerio de Trabajo, sinceramente, que vele por el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Aquí tenemos una empresa que directamente, cuando se puso una ley, que es la ley Rider, pues se imagino que dijo en su despacho el director, si yo cumplo esta ley, mis ingresos van a bajar o voy a acumular más pérdidas, pues no la voy a cumplir. Así directamente lo que está haciendo es incumplir la ley. El 80% de los trabajadores de Globo siguen siendo autónomos actualmente, es decir, solo ha cumplido la ley en un 20%. Esto es lógico que tenga consecuencias. De momento, la primera es esa sanción de 80 millones de euros, que es una sanción que viene por el comportamiento de la empresa antes de la ley Rider, es decir, ahora se está investigando lo que han hecho posteriormente.
Y lo que pide Yolanda Díaz es que lo tome la Fiscalía por si puede haber algún delito penal. En Francia, por ejemplo, 2 directivos de Deliveroo fueron penados con 1 año de cárcel cada uno por utilizar falsos autónomos. Entonces yo entiendo perfectamente que se vaya hasta el final, desde el punto de vista laboral, de la inspección de trabajo, y también si hay algún delito penal. En este caso, hay que decir que esta ley Rider, a pesar de que haya excepciones desgraciadas como esta, o Uber Eats, que por ejemplo cumplió la ley en un principio, pero ahora ha anunciado que vuelve a contratar a autónomos, encima lo anuncia, ¿no? Porque diciendo que decía que hace una competencia desleal Globo con Uber Eats. Yo creo que es una ley que está funcionando. Se ha subido de unos 4.000, lo tengo precomputado, 4.688 empleados en este sector a 12.144, es decir, un 165% más. Es decir, es una ley que está funcionando y que entiendo que si se sigue investigando y se sigue penalizando a aquellas empresas que no la cumplen, pues tendrá una mayor repercusión, y al final eso es por el bien de los trabajadores y las trabajadoras. Pero es que no solo es por el bien de los trabajadores y de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, que lo es, ¿no? Porque se está vulnerando claramente sus derechos desde la implantación de la ley Rider y luego el desacato descarado de la empresa a cumplir, ¿no? El problema de estas multinacionales de cumplir la legislación española, sino que es que además, antes que hablábamos de cuánto recauda el Estado, es que además se le está hurtando al Estado, o sea, a todos nosotros, las cotizaciones de 10.000 trabajadores que la empresa tendría que haber pagado esa cotización social para sus bajas por paro o para las prestaciones de jubilación de todos nosotros, que es lo que se está recaudando ahora, las cotizaciones sociales. Y no solo eso, o sea, es que no es que le hayan puesto la multa solo por no pagar las cotizaciones sociales de los trabajadores, que vuelvo a repetir, va a la caja de la que por lo que nos está contando esa ex trabajadora no lo estaba cumpliendo. Que no lo estaba cumpliendo. Y la ley Rider lleva desde el 2021 aprobada y lo sigue sin hacer en el 2021, como digo, en una postura desafiante totalmente, sino que además, y es lo que hablaba ayer la ministra de Trabajo, de si llevaba el asunto a la Fiscalía, es que la propia empresa está obstruyendo el trabajo de la inspección laboral sobre ellos mismos y sobre los trabajadores. A mí me parece que nos parece a veces muy mal, o sea, y está muy mal cuando un chaval saca una navaja en la calle y eso es un delito y hay que ir a por todas, pero cuando una gran empresa desafía de este modo un Estado de Derecho que nos hemos dado entre todos nosotros, en unas leyes que nos hemos dado nosotros, y que se permite pasárselas por el forro del abrigo porque a él le da la gana, porque son más poderosos, yo creo que hay que encontrar delante un Estado que sea que haga cumplir la ley, porque eso es lo que nos da seguridad jurídica para los demás. Álvaro. Yo 3 cosas muy rápidas. Lo que relataba la ex Rider, evidentemente, es una desprotección laboral de libro, y por lo tanto yo ahí creo que no solamente hace bien la ministra de Trabajo llevándolo a la Fiscalía, sino que debería revisarse la ley Rider para ser todavía más exigentes y con un régimen sancionador mucho más exigente. No puede ser que una empresa solamente se le penalice por 80 millones de euros cuando estoy seguro que sus ingresos recurrentes superan los 80 millones de euros, no en España, sino prácticamente en todo el mundo. Lo segundo, es una reflexión muy de profundidad, pero el papel del cliente. Esto es como todo. Al final, ¿dónde compramos la ropa? ¿Dónde se tejen nuestros productos? ¿Dónde pedimos la comida que nos traen a casa en menos de 12-15 minutos? Claro, nosotros también somos parte del problema, ¿no? Entonces, reflexionar que hay otros sistemas de comida a domicilio pues que cumplen con las expectativas de los trabajadores, que tienen cláusulas sociales que no tiene Globo, que quizá debamos hacer también esa reflexión. Y la tercera, que no la ponía Miriam encima de la mesa, pero hay que decirlo, Globo a día de hoy es una empresa que no gana dinero. Globo es una empresa que nació en Barcelona, que es una empresa puramente especulativa, que comercia con nuestros datos y que lo que busca es simplemente que año tras año un fondo de inversión multimillonario lo compre y siga intentando engordar más capacidad de clientes, más datos, etc. Porque al final, en las cuentas de resultados de ese gran fondo de inversión, pues una pérdida de 250, 300 millones de euros que puede tener Globo en España no es dinero. Por lo tanto, también replantearnos qué modelo de economía estamos gestando en nuestras calles, ¿no? Empresas que están no solamente menospreciando a los trabajadores, sino tirando los precios por el suelo, porque quizá no sea del todo decente que por menos de 15 euros tengamos en 15 minutos la comida en nuestra casa, sino que son empresas que realmente están especulando con la economía.